Gracias, profesor. ¿Tenemos dudas sobre clases anteriores? No, profe. No, ok. Antes de que termine la clase, les pregunto en qué horario quieren el examen, el primer examen, que sería hasta lo que veamos el día de hoy. Bueno, terminemos. Yo espero terminar la unidad de adrenérgicos el día de hoy. Entonces, desde las primeras clases hasta ahorita sería el primer examen. Entonces, nada más que vayan llegando más de sus compañeros. Al final les pregunto en qué fecha se les acomoda mejor. Ok, entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. La clase pasada nos quedamos, bueno, estábamos revisando un poco acerca de la parte del metabolismo de las catecolaminas, así como los mecanismos de liberación que existían por parte de estas catecolaminas. Mencionaba que los elementos de liberación de estos neurotransmisores son muy similares a lo que habíamos visto con parte de acetilcolina. De hecho, en este esquema se ve un poco más simplificado, tiene menos elementos que puedan como generarles ruido. Entonces, de manera general, habíamos visto que la síntesis partía a través del aminoácido tirosina, L-tirosina. De ahí empezábamos con todas las cascadas de reacciones para formar tanto la dopamina como adrenalina y finalmente noradrenalina. Mencionábamos que teníamos dos enzimas principales de degradación, que es la monoaminoxidasa, que podemos observar que se encuentra de manera intracelular, es decir, lo encontramos en el citosol de la neurona, mientras que la COMT lo vamos a encontrar de manera extracelular. Es decir, una vez que llega la liberación a la parte exterior, aquí tenemos la reacción por la COMT, mientras que en el interior, en la parte del citosol, tenemos la degradación por monoaminoxidasa. Mencionábamos que necesitaban internalizarse a estas catecolaminas hacia las vesículas por un transportador que es el transportador BMAT, específicamente las isoforma 2. BMAT simplemente es transportador vesicular de monoaminas y es la segunda enzima que se caracterizó, entonces por eso tiene el número 2. Pero es el mismo elemento que habíamos visto con acetilcolina. De igual manera, reserpina también inhibe la internalización de estas catecolaminas hacia las vesículas. Entonces, un tratamiento con reserpina va a afectar tanto el sistema colinérgico como el sistema adrenérgico. De ahí tenemos la liberación, bueno, tenemos todo el proceso de fusión vesicular que es nuevamente ligado por estas concentraciones de calcio hasta la membrana celular y finalmente la deposición de todo este neurotransmisor hacia el espacio presináptico, que es todo lo que está aquí, vamos a llamarle antes de la sinapsis, antes de que exista la continuación de la señal. De aquí, de este elemento, podemos ver dos tipos de transportadores. Uno que es denominado captación 1 y otro que es captación 2. Esta nomenclatura es un poco antigua. Todavía el RANC lo sigue utilizando, pero si se van a otros libros o inclusive en artículos más recientes, podrán identificar que captación 1 puede ser, dependiendo del tipo de neurotransmisor que favorece la internalización, puede ser transportador NET, ENT, no, perdón, nada más sería NET o ET, que sería y transportador TAT. ¿Qué quiere decir? Que es transportador de dopamina, transportador de norepinefrina y transportador de epinefrina. Entonces lo van a encontrar más que nada como esta clasificación. De forma general lo pueden encontrar englobado como el transportador captación 1. Entonces vamos a decir que esto pertenece aquí. Y en el caso de captación 2, estos van a estar denominados de diferentes formas, ya sea como ENT
o como un transportador. Específicamente, la nomenclatura correcta es OCT3. Quiere decir que es un transportador de cationes orgánicos. Entonces, captación 1 lo que hace es, una vez que tenemos estos neurotransmisores en el espacio presináptico, los recaptura, es decir, absorbe estos neurotransmisores y nuevamente los internaliza en la neurona presináptica, es decir, antes de la sinapsis, para que nuevamente puedan ser incorporados en las vesículas y sean liberados nuevamente. Mientras que captación 2 se encarga principalmente de una difusión hacia la célula posináptica. Esto sobre todo se observa en algunas neuronas que tienen mecanismos internos o que tienen receptores que pudieran continuar con la respuesta. ¿Por qué son importantes este tipo de transportadores? Vamos a ver que existen algunos elementos que pueden favorecer la activación o desactivación de estos transportadores. Específicamente, uno de los, vamos a llamarle uno de los fármacos que inhibe a captación 2, en este caso que inhibe aquí a captación 2, es la cocaína. La cocaína, como sabemos, es un psicotrópico, es una sustancia de abuso, que normalmente las personas que tienen este consumo de cocaína, lo que se observa es que, número uno, tienen una agitación bastante acelerada. Número dos, sus pupilas se encuentran totalmente dilatadas, están en constante agitación, se encuentran como muy frenéticos, con mucha energía, vamos a llamarle así. Tienen insomnio, empiezan a hacer movimientos bastante acelerados, es decir, empiezan a agilizar tanto su proceso mental como sus procesos físicos. Lo que hace la cocaína es que al inhibir al transportador de captación 1, lo que vamos a favorecer es un incremento de nuestros neurotransmisores. Entonces, al incrementar específicamente norepinefrina en sistema nervioso central y en las diferentes regiones, lo que vamos a estar observando es que estas personas tienen lo que le llamamos un síndrome adrenérgico típico, es decir, este incremento de la frecuencia respiratoria, incremento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas y un incremento de la actividad generalizada, es decir, se encuentran bastante inquietos. Entonces, las personas que consumen este tipo de drogas lo que hacen es incrementar la cantidad o el tiempo de vida media de la norepinefrina. La cocaína casi no genera o genera muy poco síndrome de abstinencia, nuevamente por lo que les mencionaba en la clase anterior, que como nada más estamos regulando los niveles de norepinefrina que se están liberando, esto simplemente el cuerpo está jugando con los niveles que está acostumbrado a trabajar. No estamos agonizando algún tipo de receptor de manera posináptica que pudiera estar estimulando la respuesta. Simplemente deja que la norepinefrina se mantenga sus efectos cotidianos, pero los incrementa y los concentra, por así decirlos. Entonces, por eso digamos que la cocaína es utilizada, pues, sobre todo, por ejemplo, por parte tanto de celebridades y en general medios, personas que están en el medio, porque es muy difícil que llegara a generar una afección, digamos, directa o que pudiera detrimentar su capacidad o su salud como otro tipo de drogas. Entonces, eso es básicamente lo que hace la cocaína. Entonces, eh, estos solo son algunos de los elementos que pueden estar regulando con los tipos de transportadores. Vamos a ver cuando lleguemos a parte del sistema nervioso central que algunos antidepresivos también tienen mecanismos similares, entonces van a incrementar el tiempo de vida media de los neurotransmisores, incluyendo norepinefrina, y veremos cómo clasificar ciertos antidepresivos de manera correcta para más o menos identificar cuáles pueden generar un poco más de concentración, cuáles pueden generar o contrarrestar los sistemas de la depresión de forma clásica. Entonces, ese es como uno de los elementos que está participando aquí. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar de manera clásica que tenemos receptores presinápticos, receptores posinápticos y tenemos los sistemas de degradación. Entonces, en los sistemas presinápticos, aquí podemos ver en el esquema que son de tipo receptores A2
Y estos A2, recordemos que están acoplados nuevamente a una proteína inhibitoria. Entonces, de igual forma, los mecanismos presinápticos funcionan para contrarrestar o inhibir la liberación continua de los neurotransmisores. Sabemos que estos neurotransmisores, además de disminuir la actividad o frenar la despolarización que se está generando por calcio, también tenemos mecanismos que van a estar inhibiendo a otras enzimas que están participando en todo el proceso de liberación de estas catecolaminas. Entonces, de igual manera, los mecanismos de estudio que se pueden utilizar para la evaluación de diferentes agentes adrenérgicos son a través de receptores postsinápticos, receptores presinápticos y algunos moduladores que puedan incrementar el tiempo de vida media, como la inhibición de los transportadores o inclusive inhibidores de las enzimas de degradación, como pueden ser los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también veremos cuando lleguemos un poco a la parte de sistema nervioso central, donde veremos que aquí tienen un poco más de relevancia, sobre todo para ciertos trastornos como es el caso de Parkinson o de Alzheimer. Entonces, les iba a preguntar, ¿qué creen que pasaría? Un ejemplo, ¿qué creen que pasaría si yo utilizo un inhibidor de la MAO con un agente como cocaína? ¿Qué es lo que vamos a estar observando de manera general? ¿Qué pasaría si una persona que está bajo medicación de estos inhibidores de la MAO, como el caso de Selegina? No me acuerdo si es Selegina o Seleginina. Dejen reviso ese nombre, pero Selegina es un inhibidor de la monoaminoxidasa que está utilizado principalmente para tratamientos de Parkinson. Eh, Dicen que se aumenta el efecto, se va a potenciar el efecto. Correcto. Lo que va a pasar es que si por un lado disminuimos los niveles de degradación de estos neurotransmisores y además estamos inhibiendo la recaptura, vamos a favorecer que toda la concentración de estos neurotransmisores se mantengan en el espacio presináptico. Entonces, más o menos podemos observar cómo está corroborándose, cómo se pueden mezclar ciertos elementos. De igual manera, muchos de estos, por ejemplo, de estos tratamientos, en ocasiones se contraindica que se consuman con alcohol. El alcohol tiene dos variantes. Primeramente es que a dosis bajas va a favorecer la liberación de neurotransmisores, específicamente de serotonina y un poco de dopamina. También se ha visto que puede favorecer la liberación de norepinefrina. Esto es a dosis bajas. Pero, sin embargo, cuando tenemos dosis altas, vamos a ver que tiene efectos depresores. Esto tiene que ver por la activación de los canales, bueno, la activación de los canales de GABA A. Ya que vamos sistema nervioso central, vamos a entender qué hace GABA A, pero de manera general, este transportador o este canal iónico de GABA A son normalmente inhibitorios, son agentes depresores del sistema nervioso central. Entonces, se ha visto que los mecanismos que genera esta sustancia es que permite o favorece la liberación de otras catecolaminas. Entonces, se ha visto que, bueno, más bien todos han visto que si ustedes se toman cantidades pequeñas de alcohol, si toman una cerveza, una copa, normalmente van a sentirse como con más energía, un poco más relajados, un poco más dispersos. Pero si vamos incrementando estas concentraciones de etanol, lo que vamos viendo durante la borrachera es que se va disminuyendo la actividad, es decir, ya empezamos a tener efectos más depresores mucho más evidentes. Ya tenemos una falta de la coordinación motora, tenemos movimientos un poco más lentos, inclusive llegan a ser un poco más torpes y ya tenemos inclusive las personas que se quedan dormidas. Entonces esto es porque ya estamos generando más que nada los efectos depresores del etanol. Entonces, no se recomienda el consumo de de cualquier agente que tenga efectos sobre el sistema nervioso central con el etanol, porque podemos potenciar los efectos de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, si tenemos un fármaco que es depresor del sistema nervioso central y le aumentamos etanol, pues vamos a potenciar los efectos depresores. Si tenemos un agente estimulante, pues a dosis bajas el etanol también va a potenciar este efecto.
Obviamente, si incrementamos, por ejemplo, si incrementamos las concentraciones de etanol y damos una dosis de cocaína, pues vamos a antagonizar los efectos estimulantes de la cocaína y digamos que el efecto excitatorio de esta droga no se va a potenciar o no se va a ver tan claro como si nada más estuviéramos consumiendo solo cocaína. Entonces, eso es más o menos como uno de los ejemplos de cómo está o cómo se puede estar regulando este sistema, digamos, a nivel del sistema nervioso central. Estos elementos también pueden estar pasando en todo el organismo, es decir, podemos ver ejemplos de agonismo y antagonismo tanto en el corazón, en vías respiratorias o en la parte del metabolismo. Entonces, nada más es como un panorama general de cómo vamos a estar haciendo el abordaje o qué vamos a estar observando para poder regular el sistema adrenérgico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, al consumir la cocaína y no, sí, la cocaína más el etanol, ¿quién tendría mayor efecto sería el etanol a cualquier dosis? Se vería, si por ejemplo, si tomamos nada más cocaína con, digamos, vamos a llamarle una copa de cualquier tipo de alcohol, vamos a potenciar los efectos excitatorios de la cocaína y se va a ver como más rápido. Si continuamos bebiendo durante toda la noche y ya no incrementamos la dosis de cocaína, lo que va a predominar ahora van a ser los efectos del etanol. Y entonces es ahí el efecto inhibitorio. Exactamente. Sí, ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Sí, entonces ahí el orden de cómo se consuma sí es dependiendo del efecto. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, si una persona está, digamos, está tomando toda la noche, lleva tomando toda la noche, ya se encuentra, digamos, como en las últimas fases, ya está totalmente deprimido, ya quiere empezar a hablarle al ex, ya está llorando y se toma un shot de cocaína, lo que va a pasar es que tal vez no tenga el efecto excitatorio, obviamente depende de la dosis, pero lo que puede hacer es como recuperarse, es decir, como quedarse en un estado neutral, por así decirlo. Gracias. Ujú. Ok, entonces, eh, pasando un poco a parte histórica, ¿de dónde salió la parte de la clasificación de los receptores adrenérgicos? Es decir, se sabe que tenemos la clasificación alfa y beta, pero ¿cómo es que se generó esta clasificación? Un médico investigador, Raymond Alquist, se especializaba en estudios del corazón. Entonces, él empezaba a identificar que ciertas sustancias tenían efectos que potenciaban la respuesta cardíaca, otros que incrementaban la resistencia vascular y otros elementos que estaban incrementando la tensión arterial. Entonces, él empezó a aislar, ya se tenían algunos estudios para poder aislar y purificar estas catecolaminas, entonces empezó a probar ciertas catecolaminas con algunos receptores. Entonces se vio que la clasificación determinaba, bueno, la clasificación como alfa y beta tenía en cuenta por la afinidad de este tipo de catecolaminas. Entonces los receptores alfa son mucho más sensibles a la noradrenalina. Después sigue la adrenalina y finalmente el isoproterenol. Quiere decir que si damos en una concentración equimolar, es decir, damos una concentración de 1, vamos a ponerle milimolar de norepinefrina y 1 milimolar de adrenalina, quien va a tener mayor prevalencia va a ser la norepinefrina, es decir, él va a tomar, vamos a llamarle un 80% de la actividad sobre los receptores alfa, pero sin embargo, la epinefrina también tiene afinidad, entonces sí vamos a observar efectos por parte de la adrenalina, solamente que la adrenalina no tiene tantos efectos, no tiene tanta afinidad como la noradrenalina. También después se empezó a hacer un análogo sintético que es el isoproterenol. El isoproterenol, que era de los primeros estudios que ya bueno, de los primeros compuestos que ya se tenían actividad, ¿cuál es la característica química de este? Simplemente que se agregó un isopropilo en la parte del amino. Entonces, este grupo funcional le dio mucho mayor selectividad hacia los receptores beta. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Que el isoproterenol tenía mucho mayor afinidad sobre los receptores beta y casi no tenía afinidad sobre los receptores alfa adrenérgicos.
Entonces, lo que podemos ver es que esta clasificación salió solamente por las afinidades. Vemos que adrenalina es un agonista de ambos receptores, es decir, si ponemos adrenalina de manera sistémica, va a estar reaccionando, va a unirse con los receptores tanto alfa como beta. Y esto tampoco sin importar si es alfa 1, beta, alfa 2 o las diferentes isoformas de los beta. Entonces de ahí salió la clasificación. ¿Dónde podemos encontrar o cuáles son los efectos de este tipo de receptores? Los receptores alfa 1 normalmente van a ser agentes contráctiles. Ya vieron ya vieron en su práctica de Pharma 2, la primera práctica, vieron cómo eran todos estos mecanismos de contracción en el músculo liso. Se ve sobre todo por este incremento de calcio y esta unión con las proteínas calcio-calmodulina. Entonces, todos los receptores alfa 1 se van a encargar principalmente de hacer un efecto contráctil, mientras que los receptores beta 2, que están acoplados a otra proteína G, se van a encargar principalmente de relajar o dilatar. Es decir, el mismo sistema adrenérgico puede tener tanto la actividad contráctil como la actividad relajante. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de la población de estos receptores y de la cantidad del neurotransmisor que se esté liberando. Como les decía, si tenemos, si damos una dosis intravenosa de adrenalina, vamos a tener efectos contráctiles y efectos relajantes al mismo tiempo. Solamente que si vamos a tener mayor concentración de receptores alfa 1 en el tejido, en los diferentes vasos, pues lo primero que vamos a observar va a ser un efecto contráctil. Ya una vez que se saturan estos receptores, podemos empezar a observar los efectos relajantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el corazón? ¿Cuál va a ser la principal importancia de los receptores adrenérgicos? Pues va a estar predominado principalmente por los receptores beta y específicamente por tanto beta 1 como beta 2. Entonces, estos se van a generar todos los efectos de incremento de la fuerza de contracción, velocidad de conducción y frecuencia cardíaca. ¿Qué más se ha observado? Se ha visto que los receptores beta adrenérgicos tienen algunos mecanismos metabólicos, ya sea tanto favorecer procesos que estén relacionados con carbohidratos, o también, por ejemplo, en el hígado va a favorecer o va a estimular la glucogenólisis, es decir, esta degradación de glucógeno para poder optimizarse de manera más rápida. Como les decía, el sistema adrenérgico se encarga principalmente de tener la mayor cantidad de energía y tener una respuesta mucho más eficiente para cualquier estímulo nocivo. ¿Qué más se ha visto por ejemplo, en otros tejidos? Se ha visto que los receptores adrenérgicos van a favorecer la liberación de amilasa, que también es una de las enzimas que degradan carbohidratos y también es una de las primeras enzimas que generan como cierta defensa contra algunos patógenos en el área de la boca. Entonces, la amilasa sabemos que es una de las enzimas que se encarga también de empezar a degradar ciertas paredes de algunas bacterias junto con otras enzimas como es la lisozima. Entonces, favorece la secreción de esta saliva y por lo tanto también favorece la secreción de estas enzimas. En el caso, por ejemplo, muy específico de los receptores alfa 2, vamos a incrementar la agregación plaquetaria. Entonces, esto es muy importante porque ciertos fármacos que son agonistas de estos, de los receptores alfa 2, llegan a ser bastante preocupantes porque pueden llegar a generar estos coágulos o llegan a generar estos bloqueos en el nivel sanguíneo y pueden generar un infarto en el tejido donde estén participando. En el caso, por ejemplo, del sistema nervioso central, específicamente en el tallo encefálico, los receptores alfa 2 van a encargarse de la disminución de la estimulación del sistema nervioso central. Aquí no está representado, pero en el sistema nervioso central vamos a tener también un estímulo tanto de liberación de otros aminoácidos excitatorios por parte de los receptores beta adrenérgicos. Y ahora bien, ya los habíamos mencionado, solamente manera de recordatorio, vemos que los receptores alfa 1 tenemos liberación de segundos mensajeros, como es inositol trifosfato, diacilglicerol y calcio. Y todo esto regulado por la enzima fosfolipasa C. Entonces, estos están acoplados a una proteína GQ. Los alfa 2 vemos que disminuimos liberación de AMP cíclico, disminución de apertura de canales de calcio e incremento de apertura de canales de potasio.
Entonces quiere decir que los receptores alfa 2 están acoplados a una proteína G y G0 y los beta vemos de manera simplificada que incrementamos AMP cíclico, también incrementamos pK e incrementamos la concentración de calcio, ¿no? Entonces estos están acoplados a una proteína GS. Y aquí tenemos algunos ejemplos de fármacos, ya sea agonistas selectivos para cada receptor y algunos antagonistas selectivos nuevamente para cada receptor. ¿Qué actividades tiene el sistema adrenérgico? ¿Cuáles son las características que se observan? Sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel de la circulación. Vamos a observar que tanto norepinefrina como epinefrina van a incrementar tanto la tensión arterial y en el caso, por ejemplo, específico de norepinefrina, va a generar un incremento en la resistencia periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que al incrementar la presión sanguínea, puede ser ya sea por la constricción de ciertos vasos capilares, que va a incrementar que la cantidad de sangre o la cantidad de fluido que pase por ese ducto, pues va a necesitar mucho mayor fuerza. Entonces, disminuimos un poco la velocidad de flujo, pero incrementamos la resistencia que se está generando. ¿Qué es lo que se puede observar? Que tanto norepinefrina como epinefrina tienen efectos positivos tanto para incremento de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, sobre todo en el caso de epinefrina, y también muy importante es que están participando en la formación de arritmias. Ya que lleguemos a la parte de cardiovascular, entenderemos por qué se generan estos desfases en la conducción eléctrica y por qué tenemos presencia de estas arritmias. Pero ahorita de manera general, una arritmia quiere decir que estamos alterando el ciclo constante o digamos la forma sincrónica de cómo está funcionando el corazón. Si le quitamos el ritmo al corazón, ya tenemos una parte de arritmia, que como su nombre lo indica, pues es bastante directo. ¿Qué podemos observar en la presión arterial? Que incrementamos tanto la presión sistólica y la presión diastólica específicamente por norepinefrina. Entonces, norepinefrina sí tiene cierto incremento en la presión diastólica, pero se va a hacer más notorio en la parte de norepinefrina. Y finalmente, en la resistencia periférica total, se observa que epinefrina incrementa el flujo de sangre, mientras que norepinefrina no tiene modificaciones ni en el flujo en todos los diferentes órganos. Entonces, epinefrina va a incrementar la cantidad de sangre que está llegando al organismo. De hecho, normalmente se ha visto tanto en películas, series o en la televisión, que cuando una persona tiene un paro cardíaco, siempre la frase de los médicos es dar una inyección de adrenalina o epinefrina directamente en el corazón para despertar este órgano. Y la realidad es que sí. La epinefrina se utiliza sobre todo para prevenir lo que es un paro cardíaco, un paro respiratorio. Y sobre todo cuando se tiene un shock anafiláctico. El shock anafiláctico tiene que ver sobre todo por estas reacciones alérgicas que se tienen a una sustancia, que lo que hace el sistema inmune es favorecer la constricción, la broncoconstricción de vías aéreas, la liberación de citocinas y el bloqueo de todos los diferentes ductos, porque lo que está interpretando el organismo es que algo está entrando que no debería. Entonces, las personas que, por ejemplo, si son alérgicas a algún tipo de alimentos, ya sea, por ejemplo, a las nueces, cacahuates, fresas, que es lo más común, las personas pueden generar un salpullido en la parte de toda la piel o pueden sentirse como que se están asfixiando. Y esto es porque las vías respiratorias están empezando a contraer de manera sostenida y están disminuyendo la cantidad de aire que se genera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando se tiene un shock anafiláctico o cuando se tiene un paro respiratorio, sobre todo el shock anafiláctico, ya se comercializan diferentes mecanismos que les llaman EpiPen, que literal es un dispositivo como una pluma que tiene una jeringa y es de una unidosis. Se administra de forma subcutánea. Es solamente de una sola aplicación, entonces se aplica de manera automática para favorecer la dilatación de estos, tanto de
tanto de la sangre como del músculo bronquial. Entonces restablecemos la oxigenación y restablecemos el flujo sanguíneo y evitamos que estas personas pudieran sufrir tanto un paro respiratorio como un paro cardíaco. Si es el caso, por ejemplo, de una situación un poco más grave que ya necesita hospitalización, si se hace una administración ya sea intravenosa o si es de emergencia, se puede hacer una administración intracardíaca, es decir, directamente en el corazón, para dilatar las arterias coronarias y nuevamente restablecer el funcionamiento del corazón. ¿Cuál es una de las consecuencias, por ejemplo, en un paro cardíaco? Que pues bueno, sí, se salva la persona, pero durante los próximos 30 días o 60 días va a tener una presencia de arritmias importantes. Entonces se va a sentir un poco fatigado, se va a cansar mucho más rápido, va a tener dificultad para respirar porque estamos alterando aquí, dimos un shock muy elevado de adrenalina y entonces empezamos a descompensar todo el organismo. Entonces, básicamente es como el uso actual que se le da a la adrenalina. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene la adrenalina sobre otros tipos de agonistas de naturaleza adrenérgica? Que nuevamente su tiempo de vida media es muy corto, porque llega, reacciona con el corazón, activa el funcionamiento, pero después es degradado fácilmente por la MAO y por la COMT. Entonces, no evitamos que estos, como son elementos de emergencia, no tenemos que estar esperando mucho tiempo o no está circulando mucho tiempo este fármaco. Ok, entonces, de manera general, ¿qué es lo que hacen este tipo de receptores adrenérgicos? Los receptores alfa 1 son receptores de tipo posináptico. Producen contracción del músculo lisovascular, ya lo vimos, disminuye la motilidad del tubo digestivo y contrae los esfínteres. Es decir, como les decía, como estamos buscando un sistema de emergencia, lo que menos necesita el organismo en un estado de alerta es tanto la necesidad de alimentarse ni la necesidad de ir al baño. Entonces se inhibe el apetito y se inhibe las ganas de ir al baño por la contracción de los esfínteres. En el hígado produce glucogenólisis, es decir, degradamos fácilmente este glucógeno para obtener glucosa de manera más rápida y que sea optimizada por músculo esquelético, por todos los órganos que se requiera para hacer todos los funcionamientos. Se libera potasio en el hígado y en glándulas salivales. Normalmente esto inhibe la liberación de en el caso de la boca, inhibe la liberación de saliva. Por eso normalmente con una situación de estrés, la boca siempre la tenemos seca. Y la traducción de las señales es por proteínas GQ con liberación de los segundos mensajeros, inositol trifosfato y diacilglicerol. Digamos como esto es el resumen. Los receptores alfa 2, como son de naturaleza inhibitoria, los vamos a encontrar de manera presináptica. Es decir, veíamos que se quedan en la misma neurona para evitar que se esté liberando mayor noradrenalina en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. También, obviamente, no solo son presinápticos, sí los podemos encontrar de manera posináptica en otros tejidos. Uno de los ejemplos es la parte de las células hepáticas, en plaquetas y en músculo liso de vasos sanguíneos. Es decir, sí, tienen importancia en la prevención de liberación de noradrenalina, pero también tienen efectos inhibitorios per se. Y la activación de estos receptores presinápticos inhibe la liberación de noradrenalina, como ya les había visto, y la activación de estos receptores posinápticos produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. Esto normalmente se activa cuando tenemos una herida, se libera esta adrenalina para, número 1, disminuir la cantidad de dolor, y número 2, para indicarle al organismo que necesitamos contraer los vasos capilares periféricos para evitar que tengamos un desangrado y asimismo activar la cascada de coagulación que favorece la agregación plaquetaria y evitamos así que nos estemos desangrando. La traducción de este tipo de receptores es por proteínas GI y nuevamente disminuyen la cantidad de AMP cíclico. ¿Qué pasa con los receptores beta-adrenérgicos? Estos son de naturaleza posináptica, se van a encontrar principalmente en corazón, plaquetas y en algunos tramos no esfinterianos del tubo gastrointestinal. Tubos no esfinterianos quiere decir que es todo el tejido, ya sea la parte del estómago, la parte del intestino, la parte del colon, pero que no estén controlando el flujo de ciertos fluidos.
Su activación produce un incremento en la fuerza, frecuencia y velocidad de contracción cardíaca. Relajación de las partes no esfinterianas del tubo digestivo, es decir, vamos a favorecer todo el tracto, procesos de absorción y procesos de motilidad intestinal. Favorecen también agregación plaquetaria y el incremento de liberación de noradrenalina, sobre todo en el sistema nervioso central. Y también van a favorecer la secreción de amilasa en glándulas salivales. Su mecanismo es por proteínas GS, con lo que incrementamos MP cíclico y todos los efectos que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa con los receptores beta 2? Estos los vamos a encontrar principalmente en vías respiratorias, específicamente en los bronquios. Entonces van a favorecer la relajación del músculo liso, es decir, vamos a distender la parte de los bronquios, incrementando la cantidad de oxígeno que llega al organismo y también favoreciendo esta dilatación de la parte de la tráquea. Van a incrementar también el metabolismo en el hígado y también se ha visto que previenen la liberación de histamina por parte de los mastocitos. También más adelante veremos un poco acerca de los receptores de histamina y veremos que la activación de la mayoría de los alergenos tiene que ver por los mastocitos, que son células del sistema inmune. También se ha visto que ciertos efectos, por ejemplo, cuando les da como un calambre, una vibración en el músculo, estas como mini contracciones que se generan, tiene que ver con los receptores beta-adrenérgicos. No sé si han visto que luego les da como un temblor o como un calambre o sienten como vibraciones en la parte de los músculos, sobre todo en la parte del cuádriceps, en la pierna, es donde se observa un poco más este tipo de fenómenos. Y nuevamente, pues su traducción es a través de proteínas GS, es decir, incremento de AMP cíclico, incremento de actividades de activación de PK y liberación de calcio intracelular. ¿Dónde más se ha visto por qué tenemos relevancia de algunos receptores beta-adrenérgicos, tanto beta 2 como beta 3? ¿Por qué han tenido relevancia en los últimos años? Se ha visto que también tienen efectos a nivel metabólico. Entonces sabemos que uno de los principales problemas que afecta al metabolismo es la parte de obesidad, esta acumulación de ácidos grasos en los diferentes tejidos que pueden generar obstrucción a nivel vascular, generando infartos, generando gran cantidad de estrés oxidante que pueden estar dañando a las células vecinas. Entonces, se ha visto que algunos agonistas beta-adrenérgicos incrementan tanto la formación de, tanto la degradación de este glicógeno para formarlo como glucosa e incrementar el metabolismo. Se ha visto que también incrementan la actividad de las lipasas, que son estas enzimas que se van a encargar de degradar los ácidos grasos y liberarlos para su posterior excreción por parte de las heces fecales. Y que también estos ácidos grasos libres pues pueden entrar directamente al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que sabemos que se pueden utilizar para la obtención de energía que no requiere directamente de glucosa. Entonces, este incremento o esta inducción de utilizar los ácidos grasos para la obtención de energía en lugar de los carbohidratos son los tratamientos actuales para disminuir de peso y por lo menos para prevenir problemas metabólicos de forma importante. No se sabe mucho acerca de los receptores beta 3, son relativamente nuevos. Se ha visto, inclusive muchas personas dudan de la existencia de los receptores beta 3. Ya se ha logrado clonar algunos de estos receptores, se ha logrado identificar y secuenciar. Tienen características bioquímicas muy particulares y sobre todo la homología no es tan distinta a los receptores beta 2, por lo cual pareciera que fuera solamente una isoforma de los receptores beta 2 más que una familia diferente. ¿Qué es lo que se ha visto a nivel metabólico? Que son más sensibles a noradrenalina que a adrenalina, es decir, tienen cierta selectividad. El propanolol, que es uno de los antagonistas beta-adrenérgicos principales, pues no afecta a este tipo de receptores. Y como les mencionaba, tienen participación en la lipólisis en los seres humanos, es decir, la degradación de ácidos grasos. Entonces, se ha visto que muchos de estos, inclusive se han identificado polimorfismos, es decir, modificaciones en la cantidad de receptores por algunas personas,
y se ha intentado determinar que puede estar participando en problemas como diabetes u obesidad. Es decir, este mal metabolismo que tenemos, bueno, que se tienen con las personas, ya sea en condiciones de obesidad o de diabetes, pues pudiera estar relacionada por una alteración en el funcionamiento de este tipo de receptores. Entonces, se han visto, bueno, se han intentado diseñar ciertos agonistas selectivos, sobre todo para prevenir los efectos negativos de diabetes y de obesidad, para nuevamente mejorar el metabolismo y evitar que esto se vaya acumulando de manera general. Ok. Entonces, ¿cómo tenemos la clasificación de los agonistas adrenérgicos? Tenemos aquellos que son de acción directa, es decir, que son de tipo que van a ser agonistas o antagonistas de los receptores adrenérgicos. Podemos encontrarlos de manera selectiva o no selectiva. Tenemos algunos fármacos de acción mixta, es decir, que tienen tanto efectos directos como indirectos. Y los de acción indirecta, que son los que van a incrementar tanto la liberación de catecolaminas, la inhibición de la recaptura de ellas, regular con los procesos de degradación que están relacionados con la monoaminoxidasa y los inhibidores de la catecolometiltransferasa, que también está involucrado en la degradación. De entre los agonistas de los receptores adrenérgicos tenemos, bueno, aquí tenemos los primeros dos, que son los endógenos, la norepinefrina. Vemos que tenemos afinidad por todos los receptores, siendo más destacados los receptores alfa que los beta. La epinefrina tiene una proporción más o menos similar para todos los receptores. El isoproterenol, tenemos mayor selectividad para los receptores beta 1 y beta 2, beta en general. La fenilefrina es de los pocos agonistas selectivos para los receptores alfa 1, mientras que la clonidina es mucho mayor selectiva para los receptores alfa 2. Y se ha visto que el salbutamol se utiliza sobre todo para problemas de asma y de EPOC. Se ha visto que tiene mucho mayor selectividad para los receptores beta 2 adrenérgicos, mientras que la dobutamina tiene mayor selectividad para los receptores beta 1. Obviamente podemos ver que no es exclusivo, es decir, sí tenemos cierta afinidad por otros receptores, pero en proporción puede ser en ocasiones 3:1, 5:1 con otro de los análogos. Exactamente, Alejandra. De manera general, si tenemos un tejido y aquí tenemos receptores, vamos a ponerle beta 1, beta 1, beta 2, beta 2. Normalmente cuando vemos un tejido, casi siempre vamos a encontrar todos los tipos de receptores ahí presentes. Entonces, si tenemos un fármaco, por ejemplo, norepinefrina, vimos que este tiene una afinidad principalmente por alfa y después por beta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, vamos a ponerle nada más un número, si tenemos 4 moléculas de norepinefrina, lo que va a pasar es que norepinefrina va a unirse primeramente a alfa, y si ya no hay más receptores alfa disponibles, bueno, va a utilizar su afinidad para los receptores beta que estén disponibles. Si tenemos en esta misma ejemplo tenemos isoproterenol, también tenemos 4 moléculas. Lo que va a pasar es que este isoproterenol va a tener mucho mayor afinidad por estos, entonces se va a unir antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a permitir que norepinefrina se pueda unir a este tipo de receptores. Entonces, quien está ganando aquí va a ser el isoproterenol. Obviamente, si ya agotamos todas las moléculas de isoproterenol y aquí tenemos un excedente, pues eventualmente pues, se va a unir al receptor que sobre. Entonces, así es más o menos como vamos a estar observando los efectos. Número 1, por la afinidad. Número 2, por la cantidad de neurotransmisor que tengamos.
Y número 3, por la disponibilidad de receptores. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues primeramente lo que más importa es la afinidad. Quien tenga mayor afinidad por un receptor se va a unir primero. Y después de esto vamos a ver cuál es la cantidad de este fármaco. Normalmente la cantidad de fármaco nunca va a faltar porque pues en una tableta tenemos miles de millones de moléculas. Entonces la cantidad casi no va a hacerse afectada, salvo que tengamos una competencia directa, es decir, que tengamos un tratamiento quimolar, pero eso difícilmente pasa de manera práctica. Sí sucede de manera in vitro, pero ya en el organismo lo que va a determinar cuál va a ser el efecto que predomine va a ser la afinidad. Y número 3 va a ser la cantidad de receptores que estén disponibles. ¿Cómo se puede determinar la densidad de receptores en un órgano? Ok, muy buena pregunta. Algunas estrategias que se han utilizado para determinar la cantidad de receptores es a través de técnicas como Western blot, que es una técnica semi-cuantitativa que lo que hace es directamente se obtiene, lo que hacemos, bueno, lo que se hace de manera experimental es, digamos, cortamos este tejido, lo colocamos en anticuerpos y lo que nos muestra un gel de Western blot, no sé si lo hayan visto, es que se observan diferentes manchitas. Entonces, se sabe más o menos por el peso lo que se observa es que tenemos un sistema más o menos parecido a una cromatoplaca en capa fina. Ven en la cromatoplaca se observan diferentes manchitas dependiendo de la cantidad de compuestos. Western blot lo que hace es cuantificar cuántas proteínas tenemos en un tejido o en una célula. Entonces lo que se ve es diferente nada más la densidad óptica que se observa de la cantidad de proteínas que tenemos en ese tejido. Y después de esto se puede cuantificar, se puede hacer más o menos una integración de cuánto es el área que tenemos aquí, cuánto es el área que tenemos aquí. Y se puede obtener un gráfico que nos indique la cantidad de receptores. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos aquí que este es el beta, este es alfa 1 y este es alfa 2. Entonces lo que se observa es beta 2, alfa 1 y alfa 2. Entonces, no sabemos exactamente cuántas moléculas de receptores hay, pero nos da una idea de, por ejemplo, en corazón, qué receptor predomina de los 3 existentes. ¿Sí, más o menos, Dulce? Sí, gracias. Ok. ¿Qué otras técnicas se pueden utilizar para cuantificar? Se puede utilizar también PCR de forma cuantitativa, que se hace nada más aquí es con el genoma, la cantidad de DNA que se está cuantificando por parte de una proteína que se va a expresar. Es otra forma de cuantificar cuántos receptores existen. Y otros experimentos tal vez no tan finos, pero que también pueden funcionar es simplemente agregando un agonista y ver en qué concentración se puede observar más el efecto. Esto es como farmacología un poco más clásica, donde se agregan agonistas selectivos. Y lo que hace es simplemente una curva de concentración-respuesta. Y se observa cómo está la respuesta y vemos y aquí lo que se puede interpretar es, por ejemplo, que tenemos mayor predominancia de los receptores beta, seguido de los alfa 1 y finalmente de los alfa 2. Entonces aquí lo que vemos es que tanto no tenemos tanta actividad como no tenemos tanta concentración. Necesitamos mucho mayor concentración de algún fármaco para poder generar una respuesta.
Esto es como más indirecto, no nos da tanta información, solo nos da como la respuesta funcional, pero ya más cuantitativo es a través de Western Blot. Ok. Sí, ¿todo bien, Alejandra? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos identificar si existe, o más bien, vimos que en la parte de colinérgicos era muy sencillo determinar las relaciones, relación estructura-actividad? ¿Qué pasa con los receptores adrenérgicos o con los compuestos adrenérgicos? Podemos generar cierta análisis de relación estructura-actividad. Sí se han visto ciertos elementos que pueden estar participando, dado que también los fármacos que más efectúan, bueno, que más actividad tienen o que más importancia tienen en la actualidad, son aquellos que van dirigidos hacia receptores adrenérgicos. Se tiene mucha información sobre el comportamiento tanto de los receptores como de los compuestos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Tenemos aquí la definición, bueno, la estructura clásica de una catecolamina. Tenemos nuestro anillo catecol y se enumera normalmente la posición alfa al grupo amino y beta, nuevamente con respecto al grupo amino. Se ha visto que en posición beta siempre vamos a encontrar un hidroxilo que también da cierta actividad. Se ha visto que si descontinuamos el grupo catecol, es decir, ponemos un espacio entre este anillo, vamos a tener una mayor selectividad sobre los receptores beta-adrenérgicos. Y además de que al estar interrumpiendo o prevenir la presencia de este grupo catecol, vamos a generar resistencia a la COMT. Porque recordemos que lo que hacía esta enzima, la COMT, es que teníamos nuestro grupo catecol y generaba un grupo metilo en esta posición. Y entonces ya perdíamos la actividad sobre los receptores. Se ha visto que nuevamente el grupo catecol es indispensable para tener actividad simpático-mimética y ciertos fenoles van a generar esta resistencia ante la COMT. Entonces, lo que va a pasar es que si no tenemos estos dos grupos hidroxilos, vamos a perder mucha afinidad hacia los receptores y por lo tanto vamos a perder eficacia sobre los receptores. Si empezamos a modificar las posiciones alfa del grupo amino, vamos también a generar cierta resistencia sobre la otra enzima, que es la MAO. Entonces, vamos a generar más impedimento estérico, entonces no va a ser tan fácil oxidable este grupo amino. Por lo tanto, modificaciones en la posición alfa al amino, vamos a generar resistencia y mayor tiempo de vida media de estas moléculas. Si incrementamos tanto la posición de los grupos hidroxilos y de los grupos aminos, vamos a incrementar la hidrofobicidad. Entonces vamos a hacer que sean mucho mayor absorbidos por el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener mucho mayor efecto a nivel de niveles excitatorios del sistema nervioso central. Y también vemos nuevamente que si quitamos totalmente los grupos hidroxilo, pues vamos a ser resistentes hacia la COMT. Y también se ha visto que si prolongamos la cadena en posición del amino, vamos a favorecer la selectividad hacia los receptores beta-adrenérgicos, que es lo que veíamos con el isoproterenol, que tenemos este isopropilo en el amino, entonces vamos a tener mayor selectividad por los grupos, por los receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué también se ha visto? Se ha visto que bueno, se ha intentado estudiar más o menos qué pasa con estos hidroxilos y ya se sabe específicamente cuáles son los aminoácidos que van a interactuar en el receptor. Entonces, por eso se ha visto que, digamos, como que se vuelven más inestables y por lo tanto disminuimos la actividad y disminuimos también el tiempo de vida que esté unido hacia los receptores. También se ha visto que ciertos grupos electroatrayentes parecidos al hidroxilo van a dar cierta resistencia hacia la COMT, pero también vamos a favorecer cierta actividad sobre los receptores adrenérgicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si extendemos aquí esta cadena, tenemos nuevamente los grupos hidroxilos.
Entonces, no es el catecol como tal, por lo tanto, sí va a ser resistente hacia la COMT, pero también vamos a favorecer el acomodo sobre los receptores. Entonces, ya más o menos podemos ver ciertos patrones que se están observando. Esto ya lo habíamos visto, que si incrementamos la sustitución y lo volvemos cada vez menos polar, vamos a incrementar los efectos excitatorios sobre el sistema nervioso central. Y también, sí, pues básicamente esto es lo que es el resumen de lo que les he mencionado. En algunos casos se ha visto que la isomería tiene mayor relevancia. No son muchos casos los que se han visto estos efectos de isomería, sobre todo van a ser sobre las anfetaminas. Se ha visto que, por ejemplo, los isómeros que son levorrotatorios tienen mayor actividad periférica, mientras que una sustitución dextrorotatoria generalmente es un poco más potente, incrementamos la potencia. Entonces, esto a nivel del sistema nervioso central. Como les decía, esto nada más se llega a observar en la parte de la anfetamina, pero no tenemos tantos elementos o tantos ejemplos tan claros que influya mucho la isomería de estos compuestos. Ok. Entonces, antes de entrar directamente con los receptores, los agonistas adrenérgicos, vamos a hablar un poco acerca de fármacos que pueden afectar acerca de la síntesis de norepinefrina. El primero es la alfa-metiltirosina. Es un análogo de la tirosina que, digamos, que se une directamente con la tirosina hidroxilasa, pero no permite que, que sea metabolizado al siguiente neurotransmisor. Entonces, principalmente se ha utilizado para el tratamiento de un cáncer que está directamente en la médula adrenal, que es el feocromocitoma. Entonces, personas que tienen cánceres en la médula adrenal producen mucha cantidad de estas catecolaminas. Entonces, lo que queremos es decirle al organismo que ya no produzca tantas catecolaminas, entonces se da alfa-metiltirosina. ¿Dónde actúa específicamente? Para que les quede un poco más claro, lo vamos a encontrar aquí. Entonces, la alfa-metiltirosina lo que hace es que compite con la tirosina, se une con la tirosina hidroxilasa, pero no va a formar el EDOPA y por lo tanto no vamos a tener formación ni de dopamina, adrenalina ni norepinefrina. Tenemos también a la carbidopa, que también junto con la dopa descarboxilasa se utiliza para tratamientos de Parkinson. Sobre todo para esto se utiliza para, digamos, favorecer tanto la formación de dopamina. Muchas veces las personas que tienen Parkinson tienen un déficit en la formación de dopamina, entonces necesitamos como dar análogos que sean fácilmente metabolizados para incrementar la concentración de dopamina. Entonces se utiliza la carbidopa. Y en el caso también de otros derivados de la dopamina tenemos a la metildopa, que se utiliza sobre todo para el tratamiento de la hipertensión, ya que forma más o menos un falso transmisor selectivo para los receptores alfa-2. Es decir, lo que hacemos es que tengamos mayor selectividad sobre los receptores alfa-2, entonces de forma indirecta puede funcionar como un agonista, pero principalmente lo que hace es que desplaza a la adrenalina y entonces incrementamos la actividad de receptores alfa-2. Por otro lado tenemos a la reserpina, que es un inhibidor del transportador vesicular de monoaminas que evita la inserción de estas catecolaminas hacia las vesículas. Por lo tanto, se utiliza sobre todo para la disminución de estas concentraciones de catecolaminas. Ok. Aquí, de los más importantes, son aquellas aminas que tienen acciones simpático-miméticas de acción indirecta. Se ha visto, por ejemplo, que algunos elementos que se encuentran en los alimentos, como es el caso de la tiramina, pueden tener actividades adrenérgicas como tal.
Entonces, se ha visto que este tipo de fármacos, como, bueno, más bien este tipo de derivados que se encuentran en los alimentos, pueden tener problemas, sobre todo en personas que tengan tratamientos contra inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos elementos que se encuentran en los alimentos tienen efectos excitatorios y pueden descompensar el organismo. Entonces, muchas veces en las personas que tienen problemas de Alzheimer o de Parkinson, que están en tratamiento de inhibidores de la monoaminoxidasa, se les recomienda mucho evitar el consumo de lácteos y de carnes rojas, sobre todo porque son muy ricas en cantidad de tiramina. Ok, y ya entrando un poco más en cuáles son los agonistas directos de este tipo de receptores, vamos a encontrar principalmente a la fenilefrina. La fenilefrina se utiliza sobre todo como un descongestionante nasal, es uno de los fármacos que podemos encontrar de manera clásica en cualquiera de los tipos de antigripales. Se ha visto que lo que hace es comprimir las glándulas que van a liberar la mucosidad en las fosas nasales, y eso evita que tengamos esta secreción excesiva de moco, sobre todo en las primeras etapas de la gripa, donde tenemos esta rinorrea, esta secreción excesiva de moco, que es como una sensación como tipo agua. Al tomar fenilefrina, bloqueamos la liberación de este moco y lo utilizamos como descongestionante para incrementar la cantidad de aire que puede entrar y que nos encontramos tan mormados. Uno de los elementos que se observa con la fenilefrina es que tenemos un efecto de rebote, es decir, todo, digamos de forma clásica, lo que se observa es que si apretamos directamente estos ductos y luego los soltamos con la suspensión de la fenilefrina, lo que vamos a observar es que todo ese moco que estaba acumulado salga de manera rápida y nos dé el símil que tengamos una gripa. Entonces sí se llega a observar ciertos efectos de rebote. También se ha visto, bueno, vemos que por su estructura no tenemos la formación de catecoles, por lo tanto es resistente a la COMT y aumenta su tiempo de vida media de manera considerable. Y también se ha visto que si se administra de manera intravenosa tenemos efectos hipertensores. Entonces es uno de los efectos, digamos, negativos de estos antigripales. De hecho, muchas veces, por ejemplo, si ustedes toman algún antigripal que tiene fenilefrina, lo que van a notar es que les da cierta taquicardia, que se sienten como un poquito agitados, y es principalmente por los efectos de la fenilefrina. Entonces, si llegan a ser muy sensibles a este tipo de fármacos, la recomendación es que utilicen solamente paracetamol o algún antiinflamatorio que no contenga la fenilefrina, aunque no les genere esta descongestión. De igual forma, la nafasolina se utiliza también como un vasoconstrictor. Sobre todo se utiliza de manera oftálmica para disminuir los problemas de gota, para disminuir la tensión arterial y evitar así que generemos un desangrado de manera excesiva. De igual forma, los efectos secundarios es esta parte de rinorrea, por nuevamente el mismo efecto que les mencioné, de que constreñimos tanto las fosas nasales, bueno, los ductos de liberación de moco, que cuando lo soltamos, pues generamos esta cantidad de moco diluido. Se ha visto que tienen interacciones con los inhibidores de la monoaminoxidasa, entonces no se recomienda en personas que estén bajo tratamientos de selegina. Y finalmente la oximetazolina también se utiliza como descongestionante nasal y se ha visto que tiene efectos sobre el sistema nervioso central que puede generar ciertos efectos excitatorios. Nuevamente podemos ver que su molécula es bastante no polar, entonces permea fácilmente sobre la barrera hematoencefálica y tiene efectos estimulantes del sistema nervioso central. Y está contraindicado en infantes porque sí se ha visto que puede generar esta excitación sostenida que lleva a la formación de convulsiones. Entonces no es tan recomendado. ¿Qué podemos encontrar para los agonistas selectivos de los receptores alfa 2? Principalmente el representante es la clonidina y la guanfacina. Se utilizan principalmente para disminuir la tensión arterial.
Se ha visto que tienen efectos sobre todo en niños que tienen déficit de atención y en procesos de ansiedad. Pero también pueden ser utilizados, por ejemplo, para controlar el síndrome de abstinencia y sobre todo se utilizan para contrarrestar los efectos excitatorios de otras drogas, como puede ser, por ejemplo, el uso de cocaína o de anfetamina. Se puede utilizar de manera temporal para prevenir que tengamos esta sobreexcitación. ¿Qué efectos tenemos? Pues nuevamente al ser depresores, pues vamos a ver todos los efectos contrarios. Va a ser mareos, somnolencia, hipotensión, boca seca, fatiga, dolor abdominal, constipación, impotencia y depresión. Nuevamente, si ya más o menos vamos viendo ciertos patrones, estamos observando que lo que estamos haciendo es disminuir la actividad general del organismo. Es decir, disminuimos, número uno, favorecemos la contracción de la pupila, por lo tanto esto genera mareos, somnolencia porque estamos apagando el sistema nervioso central, boca seca también porque, bueno, aquí evitamos la liberación de la saliva, generamos hipotensión porque estamos disminuyendo la tensión arterial y eso nos va a generar falta de oxígeno que genera la parte de fatiga. De igual forma, si estamos disminuyendo el peristaltismo del sistema entérico, vamos a tener dolores porque no se está moviendo de forma adecuada y vamos a generar constipación porque no estamos favoreciendo la deshidratación de las heces fecales y la parálisis del intestino. Por lo tanto, esto va a generar este elemento. Generamos impotencia porque estamos favoreciendo la vasodilatación la vasoconstricción de estos capilares y por lo tanto no tenemos una irrigación de forma adecuada. Y de igual forma tenemos depresión porque no estamos teniendo los efectos estimulantes de la adrenalina. Los efectos son similares para el caso de la guanfacina, solamente que se ha visto que tiene mucho mayor selectividad sobre los receptores alfa-2 que clonidina, pero vemos que los efectos secundarios son prácticamente iguales. Pasando hacia los receptores beta adrenérgicos, tenemos agonistas no selectivos. Uno es el isoproterenol. Se utilizaba principalmente para el tratamiento de bradicardia, incrementando la velocidad de conducción y también para el paro cardíaco de manera de emergencia. Se sigue utilizando, pero solamente se utiliza para procedimientos médicos. No se utiliza ya casi como tratamiento adecuado. Solamente es como si existe una emergencia durante una cirugía que se está viendo que se está disminuyendo la actividad del corazón o que inclusive se genera un paro cardíaco, se da una dosis pequeña de isoproterenol y se restablece el funcionamiento del corazón. De igual forma, la dobutamina se utiliza para paro cardíaco durante cirugías y para insuficiencia cardíaca crónica. Se sigue utilizando la dobutamina, sobre todo si ya se genera cierta resistencia hacia otros fármacos beta adrenérgicos de manera selectiva. ¿Qué problemas tenemos o qué efectos secundarios tenemos? Pues hipertensión, porque estamos incrementando la tensión arterial, generamos problemas de arritmias y problemas de taquicardia. Entonces, nuevamente, pues es como compensar cómo se encuentra el organismo. Como les decía, tenemos siempre estos mecanismos donde está la fase normal y tenemos la parte excitatoria y la parte inhibitoria. Si lo aplicamos a corazón, aquí estamos entre hipertensión y aquí tenemos hipotensión. Entonces, si una persona normal normalmente tiene sus cambios de forma controlada cuando necesitamos estar controlándose. Si una persona se encuentra en estado de hipotensión, pues se va a encontrar en este punto. Lo que se espera es que con el uso del tratamiento, pues se restablezca hacia los niveles normales. Pero si seguimos incrementando, vamos a llegar a los efectos opuestos. Entonces vamos a generar los efectos de hipertensión. De igual forma, si tenemos una persona con hipertensión, que ya sus condiciones ya están elevadas, si damos alguno de estos fármacos, pues vamos a incrementar más la tensión y vamos a empeorar su condición. Entonces aquí es donde se empieza a ver cómo está la persona y cuál es el tratamiento adecuado. También tenemos algunos antagonistas beta 2 de manera selectiva. El representante de estos fármacos es el salbutamol.
Es un agonista beta 2 de acción corta y rápida. Se utiliza principalmente como broncodilatador, sobre todo para broncoespasmos. Se ha utilizado también para la relajación del músculo uterino y se utiliza sobre todo para la prevención del parto temprano. Es decir, si ya está generándose parto, se puede dar un poco de salbutamol en estas mujeres embarazadas para retrasar la labor de parto y dar un poco más de tiempo por si, por ejemplo, no se encuentra disponible un quirófano o si la posición del bebé no es la manera adecuada y se necesita hacer un procedimiento, se puede dar pequeñas dosis de salbutamol para retardar la labor de parto. ¿Qué efectos secundarios tenemos? Pues la formación de calambres, taquicardia, nuevamente porque estamos incrementando la respuesta cardíaca, y la formación de arritmias y de ansiedad. Otro de los representantes es la terbutalina, que vemos que de igual forma tenemos una estructura muy similar, es decir, tenemos inclusive terbutilo, tenemos la selección de los dos con terbutilo y simplemente estamos jugando con la respuesta de los catecoles. En este caso tenemos una adición de un grupo metilo aquí y en este caso simplemente estamos intercalando estos grupos catecoles. Entonces las respuestas son muy similares, son agonistas beta 2 y se utilizan, se utiliza sobre todo para tratamientos de respuesta de preferencia respiratoria, pero tenemos que tener cuidado sobre todo cuando se utilice como tocolítico porque es mucho más potente. Entonces vamos a retardar todavía más el parto y esto puede poner en riesgo tanto a la mamá como al bebé. Y de aquí tenemos una serie de ejemplos que todos funcionan de manera igual. Tenemos pirbuterol, fenoterol, salmeterol, biolterol. ¿Cuál es la característica de estos? Pues simplemente van a ser las propiedades farmacocinéticas. Algunos tengan mayor afinidad, algunos tengan mayor tiempo de vida media, otros tengan menos efectos secundarios, pero de igual forma se utilizan para lo mismo. Se utilizan como broncodilatadores. Todo va a ser para tratamiento de asma y tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de por qué, cuál es la diferencia, cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Y otro de los fármacos que también es medio controversial es el clenbuterol. Clenbuterol es un fármaco de acción prolongada, igual agonista beta 2, y tiene mayor potencia. Es utilizado sobre todo para el tratamiento del asma. Es polémico o es controversial porque se ha visto que el abuso de clenbuterol, tanto en deportistas como en algunas personas del medio, se ven, digamos, se ven controversiales. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, siempre cuando sale el dopaje, sale mucho la parte de clenbuterol y los rechazan. Y en las personas, sobre todo en las actrices que quieren disminuir de peso, consumen concentraciones elevadas de clenbuterol. ¿Por qué tienen actividades contrarias o por qué se observa cuáles son los efectos nocivos del clenbuterol? Lo que hace este fármaco es que incrementa la capacidad aeróbica, es decir, incrementa la cantidad de oxígeno que llega al organismo. Esto, por lo tanto, va a incrementar el metabolismo del mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, ustedes son deportistas de alto rendimiento o ustedes hacen ejercicio y toman clenbuterol, lo que van a hacer es potenciar el efecto. Van a desarrollar masa muscular mucho más rápido, sus pulmones se van a desarrollar mucho más acelerado, lo que les va a dar mayor capacidad de respuesta y mayor durabilidad durante el entrenamiento. Entonces van a tener un mejor rendimiento. De igual forma, si incrementamos el metabolismo, la definición muscular se va a incrementar, la fortaleza de los músculos se va a incrementar, entonces digamos que por eso es muy bien atractivo para los deportistas. Pero ¿qué pasa si son como yo, que no hacemos ejercicio? Entonces, si ustedes nada más consumen clenbuterol sin potenciar el metabolismo, lo que van a hacer es degradar todo lo que es la parte de los ácidos grasos que están almacenando. Entonces, si incrementamos el metabolismo, degradamos más fácilmente carbohidratos, degradamos fácilmente ácidos grasos y lo que hacen es disminuir de peso. Entonces, como no estamos estimulando al organismo para incrementar masa muscular, lo que estamos haciendo es tener una pérdida progresiva de peso. Entonces, por eso es que se observan estos dos como efectos antagónicos. Depende mucho de cuál sea tu ritmo metabólico para inducir uno u otro efecto. Ok, y les mencionaba que tenemos
los diferentes agonistas beta selectivos, que son salmeterol, pirbuterol, biolterol. Todos estos se utilizan para tratamiento de asma. Sin embargo, no todo el asma es igual. Tenemos personas que tienen ataques asmáticos mucho más frecuentes que otros. Inclusive hay personas que pueden tener un efecto asmático muy prolongado, el cual casi no se observa, y hay otras personas que prácticamente con cualquier evento que pueda ser traumante o cualquier evento metabólico puedan generar esta respuesta agresiva por parte del sistema inmune. Entonces, se han diseñado muchos fármacos que van a jugar con el tiempo de vida media, con la efectividad y con la potencia de estos antiasmáticos. Por ejemplo, el salmeterol es de acción prolongada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a unir por mucho tiempo con los receptores y, por ejemplo, este tiene un tiempo de vida media de 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que tomamos una dosis o una inhalación de salmeterol por parte de estos nebulizadores y simplemente con eso nos protege medio día. Entonces ya no tenemos que estar en constante administración de este tipo de fármacos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos da un ataque y necesitamos una respuesta rápida? Pueden utilizarse, por ejemplo, pirbuterol para tener una respuesta mucho más rápida, ya que no es de tan acción prolongada. Este es de un tiempo de vida media de 4 a 6 horas. Entonces, utilizamos pirbuterol para, si bien un ataque asmático, tenemos una broncodilatación mucho más eficiente y mucho más rápida. Muchas veces se utiliza el pirbuterol con teofilina. ¿Qué es lo que hace la teofilina? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Entonces, si recuerdan, tenemos la reacción de ATP, AMP cíclico. Esto es por la adenilato ciclasa. Una vez que ya no necesitamos la actividad del segundo mensajero, vienen las enzimas que se denominan fosfodiesterasas. Entonces, las fosfodiesterasas lo que hacen es degradar este AMP cíclico para formar AMP. Este AMP ya no tiene efecto. Entonces, es la manera de degradar al segundo mensajero para que ya no esté reaccionando en el organismo. ¿Qué es lo que va a hacer la teofilina? La teofilina va a secuestrar a la fosfodiesterasa y ya no va a permitir que degrade el AMP cíclico. Entonces vamos a incrementar el tiempo de vida media de este segundo mensajero. Entonces normalmente si damos un agonista beta adrenérgico que va a incrementar la liberación de AMP cíclico y a su vez colocamos un inhibidor de fosfodiesterasas, vamos a potenciar o vamos a incrementar el tiempo de vida media de estos segundos mensajeros. Entonces esa es como la utilidad de la combinación de estos dos medicamentos. Y también se ha visto que podemos hacer diseños de profármacos. Vemos que este biolterol tenemos una estructura muy similar a lo que es el salbutamol. ¿Cuál es la diferencia de estos? Que tenemos estos grupos benzoatos. Entonces, al hidrolizar a estos benzoatos, recuperamos aquí el hidroxilo y incrementamos el tiempo de vida media. Entonces se metaboliza dentro del organismo, liberamos los dos benzoatos y incrementamos o tenemos nuevamente el nuevo fármaco. Entonces eso hace que tenga un tiempo de vida media inclusive hasta de 24 horas. Entonces solamente los mecanismos van a ser idénticos para todos los fármacos, solamente vamos a estar jugando con la agresividad de la enfermedad. Entonces por eso es que tenemos tantas alternativas con mecanismos idénticos. ¿Qué efectos secundarios tenemos? Pues nuevamente problemas cardiovasculares. Tenemos problemas de arritmias cardíacas y estas arritmias inclusive pueden llegar a ser letales. Entonces, se tiene que estar jugando mucho con las concentraciones y con el tratamiento. ¿Cómo evitamos que estos fármacos lleguen al corazón? Pues nuevamente por la vía de administración. Al utilizar estos nebulizadores, evitamos que lleguen al corazón y evitamos que tengamos efectos a nivel cardiovascular y solo nos concentramos en la parte pulmonar. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y quería preguntarles, los que les decía al inicio, ya que estamos, bueno, casi la mayoría,
¿cuándo quieren su primer examen? ¿Sí? ¿Quieren que sea... si quieren que sea el próximo sábado, tiene 3 fechas. Sería el 25 de septiembre o el 2 de octubre. El 2. Sí, profe, el 2 de Sí, octubre. igual el 2, por El favor. 2 de octubre, profe. Ok. Profe, pero ¿a qué hora sería el sábado? Porque eso yo tengo clase los sábados. Sí, normalmente yo lo que hago es que se los dejo abiertos todo el día. Normalmente está abierto de 9 de la mañana hasta 11 de la noche. Entonces tienen como todo el día para realizarlo. ¿Cómo se Ok, van a hacer profe, los gracias. exámenes? Pues va a ser a través de la página. Entonces, sería sábado 2 de octubre de 9 a.m. a 11 p.m. El acceso va a ser nuevamente con la página FQ y en UNAM, en la parte del Moodle. Ahí está de Pharma 2. Y el acceso va a ser usuario y contraseña. Con su número de cuenta. Yo creo, todavía no están registrados en el Moodle. Yo creo que lo voy a hacer en esta semana. Entonces sí les pediría que a partir de la siguiente semana revisen el acceso. Lo que pasa es que siempre ocurre que no revisan antes y el día del examen no pueden entrar y están como, les entra la parte caótica porque no pueden contactarme o no les contesto rápido y no saben qué hacer. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, porque tampoco puedo estar modificando el examen, sí les pediría que revisaran a partir de la siguiente semana, que tengan acceso al Moodle para que no haya ningún problema. ¿Y desde dónde va a venir? Viene desde desde la primera clase 1 hasta adrenérgicos. No terminé con adrenérgicos, pero yo espero terminar. Sí, yo espero terminar esto los primeros 10 minutos de la siguiente clase. Entonces, sería hasta la parte de adrenérgicos. Es el módulo de farmacología. Dejen. Es la página. Aquí. fq-media-unam.org. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. No, profe. Es aquí. Entonces ya saben, entran aquí al Moodle y aquí les pide que metan su usuario y contraseña. Y entonces aquí usuario y contraseña va a ser su número de cuenta y ya van a buscar el grupo de Pharma 2 pues que está mi nombre. Ok. ¿Va que va? Profe, Entonces, ¿nos compartiría sus presentaciones? sí, ahorita les subo las presentaciones que faltan y pues sí, el jueves termina yo creo que esta parte de adrenérgicos y hasta ahí vendría el examen. De todos modos, si tienen preguntas, vayan pensándolas para revisarlas en las clases siguientes. Gracias, profe. Pues nada. Gracias, cuídense. profe. Gracias.